En este video vamos a recorrer algunas de las zonas más afectadas por la gentrificación en Costa Rica. Acá en Santa Teresa prácticamente ya no vemos ticos, somos tal vez un 5% de la población. Como puede ver por acá alrededor, puros negocios de israelitas, chinos, colombianos, argentinos. Miles de nómadas digitales llegan cada año haciendo que los alquileres se disparen hasta un 300% en zonas turísticas. Y otros miles de extranjeros se jubilan en Costa Rica comprando propiedades muy costosas, transformando las costas del país en zonas lujosas, inaccesibles para los locales y desplazando las comunidades originales. Al menos tuvimos que mudarnos. Bueno, yo viajo de Santa Cruz todos los días, duro casi una hora para acá, casi una hora para allá. La mano de obra tica está siendo reemplazada por trabajadores extranjeros que laboran ilegalmente, cobrando menos y sin regulaciones. Los negocios prefieren contratar gente ilegal para no pagarles por ley que contratar personal costarricense y tener que pagarles cosas que la ley nos indica que es nuestro derecho. Y a toda esta problemática se suma la corrupción de las autoridades brindando permisos para destruir zonas protegidas como bosques y humedales. Están construyendo un complejo y van a cortar todos los árboles que hay al frente para que no dañen la vista de los huéspedes. Hoy vamos a ver cómo la gentrificación está afectando Costa Rica. Exactamente, ¿qué es la gentrificación? Este fenómeno que está ocurriendo en Costa Rica y en muchas partes del planeta. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo nos afecta? El significado exacto, se los voy a leer, es este que está por aquí. Es un proceso de renovación de una zona urbana que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. En palabras cristianas, la gentrificación es cuando viene un grupo de gente con dinero y desplaza a un grupo de gente con menos dinero. No precisamente tienen que ser extranjeros los que desplazan, puede ser cualquiera. Simplemente alguien que tenga plata viene y desplaza a alguien que tiene menos poder adquisitivo. Y esto genera un efecto en cadena, porque desplazan a los de aquí desplazan a los de aquí y así sucesivamente. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué están viniendo principalmente extranjeros nómadas digitales a Costa Rica, a México, a Colombia, a Barcelona, a todas estas ciudades hermosas del mundo y están desplazando a los locales? Este tema viene desde hace muchísimos años atrás, porque por ejemplo en Costa Rica no hay una ley que regule la compra de terrenos por parte de extranjeros. De hecho, que se dice que gran parte de las costas del país ya le pertenecen a extranjeros y esto se repite en toda América Latina prácticamente. Pero todo explotó en la pandemia, cuando las empresas empezaron a migrar al trabajo remoto y vieron que perfectamente se podían quedar así, sin volver a sus oficinas. Entonces, las personas que vivían en megaciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como París, donde se paga hasta $3,000, $8,000 por un pequeño estudio con 2 cuartitos, empezaron a ver que perfectamente se podían mudar para acá, para las costas de Latinoamérica, vivir en una mansión en la playa frente al mar y pagar solamente $2,000 o los mismos $3,000 que estaban pagando por aquel cuarto diminuto. Y probablemente ellos también fueron víctimas de la gentrificación y ahora son parte del problema. Y también viene gente a retirarse. Súper importante aclarar que en este video no vamos a hablar de los turistas que vienen a pasear y se van. Vamos a hablar de los nómadas, de los jubilados y en general de cualquier extranjero que venga con la idea de quedarse a vivir en Costa Rica. Estas personas traen cosas positivas y cosas negativas. Entre las cosas positivas que traen es el aumento del turismo, el aumento de ingresos a hoteles, a restaurantes, al ambiente de la fiesta y súper clave, los dueños. Ojo, los dueños, los que tienen habitaciones, Airbnbs, apartamentos, suben los precios de la renta porque este extranjero viene con más dinero, el nómada digital, el jubilado. Y esto mismo es el inicio de una gran parte del problema. Entre las cosas negativas nos encontramos que por el aumento de la renta de las habitaciones, de las casas, ya los locales, las personas que han vivido ahí toda la vida, no lo pueden pagar. Porque imagínense, el extranjero, el nómada, el jubilado, viene a pagar $2,000, $3,000 por una casa cuando el que vivía ahí ganaba $800 o menos al mes. Se vuelve impagable. Y esto también limita el acceso a la tierra y a la vivienda. Porque si ahora a las casas se les puede sacar tanto dinero, imagínense el precio que adquiere la tierra. Basta con meterse a navegar para ver los precios que hay de casas en la playa en Costa Rica. Incluso las ofrecen con playa privada, siendo Costa Rica un país en el que, según la Constitución, no existen las playas privadas en todo el país. Esta casa, por ejemplo, en Playa Grande vale $7 millones. Algo más baratico, en Playa Hermosa, $3 millones. Esta seguro no incluye playa privada. O incluso se puede comprar un bosque tropical con un río
frío incluido en 1.3 millones de dólares. Y no nos vayamos tan lejos. Este complejo que tenemos aquí detrás, las Catalinas y la segunda fase que ya se está construyendo, nos metemos a ver y las casas están en 2,5 millones de dólares, una casa de 3 cuartos, casi 3 millones de dólares una de 4 cuartos, 4,250,000 dólares, hasta 8,5 millones de dólares en un complejo como este. Imposible comprar una casa en la costa. Muy honestamente, hasta yo me quiero venir a vivir aquí. Vamos a cerrar el paso de luz para que ustedes logren ver un poco lo que están viendo mis ojos. Vean, imagínense estos gringos que están acostumbrados a ver el cielo contaminado, ver esto. ¿Alguien por aquí que sepa si financian un apartamento de estos a pagos de 1,000? $2 a la semana lo podemos negociar. Ahora, ¿por qué se encarece todo? ¿Por qué sube el costo de la vida? Pues resulta que los dueños de supermercados, de restaurantes y de servicios en general, que en su mayoría son extranjeros, pero si fueran ustedes también lo harían, no me digan que no. Todos quieren obtener más beneficios del nuevo habitante que tiene más billete, que llega con plata. Entonces ya el corte de pelo ya no vale 5,000 colones, $10, sino que ahora vale $15, un 50% más. Ya el casado ya no vale 4,000 colones, $8, sino que vale $12, igual, un 50% más, y así sucesivamente con todo. Entonces se vuelve imposible para los locales sostener ese costo de vida y se tienen que desplazar a las zonas alejadas de aquí, que siguen siendo accesibles, baratas, y viajar todos los días desde allá aquí a trabajar. Veamos cuánto vale alquilar un mes en Santa Teresa. Primero intenté buscar alquileres de $800, que es aproximadamente el salario mínimo en Costa Rica o menos. De entrada no hay, y además estoy buscando en Airbnb porque prácticamente ya no existen habitaciones o apartamentos dueños que quieran rentar por contrato, como se hace normalmente en todas las zonas donde hay trabajadores, por contratos de 3, de 6 meses, de un año. Ya eso no hay, todos los dueños quieren hacer billete. Entonces la más barata que veo es una casita sencilla de $1,172 al mes, casi 600,000 colones, y de ahí van desde los 2,000 hasta los 14,500 dólares, que como dato curioso me parece que ya con $2,000 usted no puede rentar un chozón en la playa, ya sería como una casita pequeñita hecha justamente para Airbnb. Y si esos precios están, es porque hay extranjeros que ya los han pagado o dispuestos a pagarlos. Así que lo que es muy positivo para algunos es muy negativo para muchos otros. Ahora vamos a ver algunos de los problemas que ha traído la gentrificación a Costa Rica y que se replica en muchas partes del mundo. A pesar de que por ley todas las playas de Costa Rica son públicas, algunos dueños de negocio o de propiedades frente al mar quieren restringir el uso de la playa frente a sus propiedades e incluso las ofrecen en internet con playa privada para sus huéspedes. Hace unos días yo me encontraba acá en la playa disfrutando sola cuando vinieron personas de esta villa aquí atrás. Son villas de lujo, me dijeron no puedes estar en la playa porque es una playa privada de la zona. Y estaba exactamente aquí sentada cuando esos hombres vinieron a decirme eso de una forma comunicativa, pero todas las playas en Costa Rica sé que son públicas. Yo tengo 8 años de estar acá en Santa Teresa en la zona y nunca me había pasado de que me sacaran de una playa. La cuestión con las playas en Costa Rica está de la siguiente manera. Según lo que estuve leyendo, de la línea que deja la marea alta, que en este caso va por aquí, como pueden ver la tierrita está mojada, a pesar de que la marea baja está por allá, hasta aquí llega la marea alta. De aquí 50 metros hacia adentro es zona pública en todo Costa Rica, y después de esos 50 metros hay 150 metros de zona marítimo terrestre que le pertenece al gobierno también. El gobierno lo puede dar en concesión, pero los primeros 50 son 100% públicos, que no me los echen de ningún lado en este país. Aparentemente también se vincula la gentrificación con la obtención ilegal de permisos para construcción en zonas protegidas. Se están destruyendo ecosistemas vitales, mueren muchos animales y esto pone en riesgo la imagen de Costa Rica como líder mundial de conservación y destruye nuestro patrimonio natural. En Brasilito, en Punta Pelencho, están construyendo un complejo y van a cortar todos los árboles que hay al frente para que no dañen la vista de los huéspedes, y también vi marcados un montón de árboles que están en el camino. Por eso nos encontramos aquí rótulos de la gente manifestándose que los árboles son oxígeno, que son el hogar de los monos, que no destruyan el medio ambiente. Y me parece increíble que en Costa Rica, en términos generales, para cortar un árbol se necesita
necesitan permiso de las autoridades, incluso para cortar una rama en su casa. Usted no lo puede hacer, necesita pedir permiso. Y aquí se van a volar todo, simplemente para que haya una mejor vista al mar. Algo que me he encontrado en todos los lugares turísticos que hemos visitado es que el 95-98% de los trabajadores son nicaragüenses en las construcciones. Yo me pregunto, ¿será que los ticos no queremos hacer este tipo de trabajo? Que para mí no es nuevo ver esto, porque en la zona donde yo vivo, en San Carlos, una zona rural, los que hacen el trabajo duro, que es una mano de obra muy importante para el país, los que cortan la piña, la caña, cogen el café, todo eso son nicaragüenses. Entonces yo me pregunto, ¿será que realmente no le quieren dar trabajo a los ticos o será que no queremos hacer este trabajo? Esta es una pregunta que le hago yo a usted. Dígame usted qué cree, basado en su experiencia. Pero al menos en esta zona solo nicaragüenses construyen. Antes de continuar, quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que en la actualidad tener un VPN es vital para navegar seguro en la red. Un VPN crea una burbuja de seguridad que lo protege. Por ejemplo, cuando usted se conecta a redes públicas en una cafetería o en un aeropuerto, usted está expuesto a que un hacker, una persona malintencionada, le robe sus datos, sus cuentas, o incluso pueda ver los datos de su tarjeta que usted compra en internet. O en un uso más simple, si usted usa plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, habrá visto que en Latinoamérica por alguna razón nos bloquean el mejor contenido, no tenemos acceso. Entonces con Surfshark, con un clic, usted se cambia a los Estados Unidos o a Canadá y ya se le desbloquea el mejor contenido de la plataforma. Usted se puede cambiar a la ubicación que necesite para lo que sea que necesite. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con una oferta súper especial que ustedes pueden aprovechar y además 4 meses extra. Estamos en El Coco, uno de los destinos más buscados por extranjeros para venir a jubilarse en Costa Rica. De hecho, que se pueden ver jubilados por todas partes. Pues mucha gente ha tenido que moverse a áreas como Obandito, áreas como Sardinal, un poco más alejado de la playa, porque ya pagar un alquiler en estas áreas donde es cerca de la playa es prácticamente imposible. El costo de la vida es casi un 30% más de cualquier otra zona de Costa Rica. Por ende, mucha gente ha tenido que aprender a hacer otros servicios para poder solventar, ¿verdad?, el costo de la vida de estas zonas. También algo que ha estado pasando es que a la misma gente extranjera que viene y compra propiedades aquí, tienen como costumbres de vivir en barrios muy tranquilos. Nosotros los ticos somos muy alegres, nos gusta la fiesta, nos gusta que nuestros familiares de otras zonas del país nos vengan a visitar, y ellos ya están en un tiempo donde están jubilados, buscan paz, buscan tranquilidad. Entonces ahí hay un tema, ¿verdad?, un poco delicado que mencionar sobre eso. Han estado incómodos con el tema de que los ticos vivamos en el mismo lugar de ellos, y eso es uno de los muchos problemas que existe a nivel cultural. Así es como luce un barrio local en El Coco. Una casa como esta puede estar entre 500 600 dólares. Tienen 3 cuartos, son muy espaciosas, pero ya ves que no tienen como para tener aire acondicionado ni nada de eso. Son casas típicas guanacastecas. También entré a uno de los desarrollos más grandes de Costa Rica relacionados con la gentrificación. En este condominio del Coco viven principalmente extranjeros jubilados y los precios no bajan de los $400,000 por casa. Algo muy importante que tiene que quedar claro, aunque no nos guste a los costarricenses, es que se lee mucho en redes sociales que el gobierno está vendiendo Costa Rica a pedazos. Y esto no es para lavarle la cara al gobierno, ni mucho menos. No tengo ningún interés en la política. Pero en realidad son personas quienes vendieron todos estos terrenos. Quizás nunca habían recibido una oferta tan grande. Quizás había necesidad. O quizás ya eran señores que ya no tenían esa tierra haciendo nada. No se imaginaban el desarrollo. O quizás la falta de oportunidades en las costas, que son tan afectadas por la falta de trabajo en Costa Rica. No lo sabemos, pero es importante, aunque no nos guste y aunque nos duela, saber que los extranjeros no se robaron estas tierras, las compraron. Ticos locales se las vendieron. Hablé con un estadounidense que quiere jubilarse en Costa Rica para conocer su opinión. What is your name? My name is Rusty Roberts. Where are you from? We are from Arizona, Phoenix. United States. Yes, in the United States. What do you like of Costa Rica? There are two main things that I really like about being here in Costa Rica. The people are very, very nice and very helpful. And the other is the weather. Nice and warm, very little rain, and it's a wonderful place to come visit. Are you visiting or do you live here? We're trying to move here. We've been here just over a month, and we would like to continue staying and get a retirement visa to live here full time. Do you think it's cheap or expensive? It can be both.
It can be expensive if you want to live like an American and shop at certain stores that are very Americanized, or you can live more like a tico and live very cheaply. En zonas como Tamarindo o Santa Teresa ya no pueden vivir personas locales porque no les alcanza para vivir. Muy bueno, sí, al menos aquí ya no se puede vivir. Aquí es demasiado caro, muy difícil. Al menos tuvimos que mudarnos. Bueno, yo viajo de Santa Cruz todos los días. Duro casi una hora para acá, casi una hora para allá, porque ya y aquí no se es imposible pagarse un alquiler para subsistir. Está muy difícil, muy caro, demasiado. La gente local se tuvo que ir de Santa Teresa a lugares lejanos como lo es Paquera, lugares a Tambor, incluso Cóbano o Montezuma, porque aquí es extremadamente caro vivir. Un ejemplo claro, yo pago $2,000 acá en Santa Teresa con 2 amigas más. Aún así sigue extremadamente caro a comparación de otros lugares en Costa Rica. Muchas personas locales acá en Santa Teresa no cuentan con agua potable, pero las villas de lujo sí cuentan con el agua potable que nosotros no tenemos. Hay extranjeros vendiendo libros en Amazon sobre cómo mudarse a Costa Rica con todos los pasos a seguir. Incluso este me voló la cabeza. Hay una guía para hacer turismo de nacimiento en Costa Rica. Si ustedes, al igual que yo, no tienen ni idea qué es eso, resulta que es viajar para que su hijo nazca en un país del tercer mundo, adquirir un segundo pasaporte, que su hijo, y me imagino usted también, pueda decidir dónde quiere vivir y a cuál sistema de impuestos pertenecer. $222 vale la guía completa para venir a nacer aquí. Uno de los problemas más grandes que ha traído la gentrificación es la contratación de extranjeros que no tienen la documentación para trabajar de manera legal en Costa Rica. Bueno, acá en Santa Teresa prácticamente ya no vemos ticos, somos tal vez un 5% de la población. Como puede ver por acá alrededor, puros negocios de israelitas, chinos, colombianos, argentinos, pero costarricenses ya no habemos ni en los locales ni en ningún tipo de comercio, ya no hay ni trabajadores. Ni locales ni dueños de negocio. Nada, mucho menos gente con casas o propiedades, ¿no? Eso ya no se ve. Acá, debido a eso es que se han inflado tanto los precios en el lugar. En Santa Teresa, además de la gentrificación, hay un desplazamiento laboral. Resulta que hay más extranjeros que ticos trabajando en esta zona. Y es que Costa Rica normalmente le da una visa de 90 días a los turistas que vienen a visitar el país. Pero lo que están haciendo es que toman esta visa y van a Nicaragua o van a Panamá cuando se va a cumplir el plazo para salir y volver a entrar, que les sellen el pasaporte y así siguen legalmente otros 90 días. Entonces, están de manera legal, pero trabajando ilegalmente. Y esto afecta a las personas locales porque a estas personas no se les pagan garantías sociales. Se dice que muchas veces no se les pagan buenos salarios. Entonces, es más barato contratar a un extranjero ilegal que a un local, que a un tico. Donde trabajo estábamos buscando personal costarricense y actualmente aún seguimos buscando personal costarricense. Llegaron personas de Argentina, Nicaragua, Italia, extranjeros en general, pero no currículos de Costa Rica. Los negocios prefieren contratar gente ilegal para no pagarles por ley que contratar personal costarricense y tener que pagarles cosas que la ley nos indica que es nuestro derecho. Nosotros creamos nuestra propia empresa donde damos clases de surf, Costa Surf Academy, y después tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar patentes, tenemos que pagar seguros, y todas estas actividades que están generándose a través del trabajo ilegal nos están afectando diariamente porque nos crea una competencia desleal. Siempre trabajan por menos dinero y siempre trabajan más horas. Y nosotros somos aquí locales de Tamarindo, tenemos todos los permisos para hacer lecciones de surf y vienen extranjeros de Argentina y Israel y diferentes partes del mundo sin documentos a estar quitándonos el trabajo, disminuyendo los precios. No entiendo por qué es permitido eso en las playas de Tamarindo o playas de Costa Rica, que vengan extranjeros a estar quitándole el trabajo a las personas locales. Tras de eso vienen los extranjeros sin papeles. Es que si por lo menos ellos trajeran sus documentos legales para hacer el proceso de la manera que se debe, sería está bien, pero vienen indocumentados a estar quitándonos el trabajo. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los pocos ticos dueños de negocio en Santa Teresa para conocer su opinión al respecto. Nosotros aquí buscamos siempre contratar costarricenses, pero es bastante difícil conseguir mano de obra que quiera venir acá por el alto costo de la vida. La gente, digamos, que
es de Cóbano, de Paquera y la zona, se gradúan en los colegios técnicos locales y luego lo que optan es como migrar hacia el GAM. Entonces en realidad, aunque quisiéramos, a veces es bastante difícil. Entonces pues a veces uno lo que hace es optar por contratar la gente que está dispuesta, digamos, a trabajar. El alto costo de la vivienda es un tema súper complejo, tanto para la gente local como para la gente que viene, digamos, de San José, que quiere venir a vivir aquí y trabajar. Es muy complejo. Eso es bien extraño porque me estoy sintiendo como el raro en una ciudad de mi país. Prácticamente todos son extranjeros, los que viven, los que andan de turistas, los que me atienden en los restaurantes. Es como que yo soy el raro, como que yo... Somos los extranjeros en nuestro propio país. Sí, es como que literalmente yo no encajo aquí. Incluso Michelle me contaba que se sorprenden cuando la ven tica y que las celebraciones aquí no son ticas tampoco. No son ticas, no hay cultura tica acá, pero sí hay cultura de otras nacionalidades como el Shabbat, culturas de Israel son muy celebradas acá más que la Navidad. Las festividades de Israel, hay sinagogas entonces. Sí, hay sinagogas, pero solo hay una iglesia pequeñita católica. Increíble que pase, pero pasa. Es muy importante decirles que yo no soy un experto en este tema. Al igual que ustedes, yo apenas me estoy dando cuenta de todo esto que escuchaba en los medios. Y mientras más voy conversando con los locales, más me voy enterando de un montón de cosas que pasan, de casos de corrupción en que el gobierno aprueba permisos para construir en zonas protegidas. Hay un montón de cosas más de las que yo no tengo la solución. Ya le corresponderá a las personas indicadas buscarle solución a los problemas que hay. Pero yo les cuento todo de lo que me estoy enterando. Les muestro el problema que hay. Nos están vendiendo que esto es ticos contra extranjeros, cuando en realidad ellos son solo una parte del problema. Tienen mucho que ver los grandes empresarios, los grandes inversionistas, las inmobiliarias e incluso el mismo gobierno. También esto es parte del mercado. Entra en juego el dinero, que en realidad es algo frío. No hay muchos sentimientos en esto. Pero todo este problema tampoco se limita únicamente a qué están haciendo los extranjeros. También, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted? Tenemos que informarnos, investigar, leer. Tenemos que informar a los demás, a los que tal vez no tienen mucha idea de sus derechos. También hay que promover el turismo responsable, exigir transparencia en los proyectos, quejarnos, unirnos a protestas cuando venden un manglar, cuando venden una zona protegida en la que en teoría no se podía hacer nada. Hacer saber que no estamos de acuerdo con algo. Sentir que esto es de nosotros, porque en realidad lo es. Costa Rica, este país tan hermoso, nos pertenece y hay que tener ese sentido de pertenencia. Y ya que estamos hablando de la gentrificación, algo que no pertenece a la gentrificación, pero que tiene mucho que ver con parte de nuestra cultura, es que nosotros mismos no apoyamos lo de aquí. Cuando llega un McDonald's, cuando llega un KFC, una cadena internacional como Starbucks, la explotamos y hay fila, y si nos dicen que el pedido está dentro de 20 minutos, nos esperamos 20 minutos, pero no le aguantamos ni 5 minutos al del barrio. El del barrio nos dice que en 10 minutos nos tiene la hamburguesa y ya no se la compramos, hacemos caras. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que apoyarlo de aquí, tenemos que apoyar la señora que la pulsea vendiendo pan en el pueblo, en la playa, el talento nacional. Hay muchísimos artistas aquí en Costa Rica que hacen buena música, hay música para todos los gustos incluso, pero apuesto a que no los conocen, o incluso me incluyo, no los conocemos por no consumir el producto de aquí. Llega un artista internacional y le toleramos cualquier cosa, que venga a decir lo que sea, cualquier barrabasada. Por ejemplo, Almighty, cuando vino en un estado bastante feo, un ejemplo bien feo en todos los sentidos, todos le aplaudían, le reían, y a los artistas de aquí por el mínimo error los crucifican. Entonces también nosotros tenemos que tener ese nacionalismo, apoyar lo de aquí. Este tema realmente no es ni blanco ni negro. Esta no es la verdad absoluta. Esta es solo una pequeñísima investigación de unos días por toda la costa que está sufriendo este problema. Esto no se limita a las costas. Esto lo podemos ver en Nuevo Arenal, en La Fortuna. Lo podemos ver en una comunidad de Pérez Celedón en la que ya hay más extranjeros que ticos, y en general en gran parte del planeta. Entonces, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. Esto es simplemente aportar un poco de información del problema que está ocurriendo. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Le metí muchísimo tiempo de mi vida, muchísimo cariño, así que déjenme todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y con este atardecer espectacular en la playa de Santa Teresa, de las más hermosas que hay, me despido. Pura vida.
y besitos de alguien que ama este hermoso país libre y limpio en el que vivimos. Cuidémoslo y amémoslo.